Bueno, pues vamos a considerar, a estudiar la palabra del Señor en esta mañana, en este mediodía ya. Vamos a la carta a los filipenses, no, perdón, tesalonicenses. Tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. A ver, vamos a ver dónde estamos. Aquí. Muy bien. Bueno, sígueme, bájame todavía otro poquito más porque me gusta hablar fuerte y de pronto con el micrófono me inhibo un poquito. Bueno, pues vamos a entrar ahora a la segunda carta a los tesalonicenses y un poco para recordar, pues un poquito recapitulando un poco de historia de las lecciones anteriores o las clases, los mensajes anteriores. Recordamos que Pablo fundó esta iglesia en la ciudad de Tesalónica, una ciudad griega, y lo hizo durante un segundo viaje misionero. Recuerden, Pablo hizo 3 viajes misioneros a lo largo de su vida ministerial y en el segundo visita Tesalónica junto con Timoteo y con Silas y ahí es donde queda fundada esa iglesia, pero no tuvieron tiempo suficiente para consolidar la fe de los creyentes en Tesalónica, no tuvieron tiempo suficiente para afirmarlos, para enseñarles, porque muy pronto fueron expulsados violentamente de la ciudad de Tesalónica por los enemigos del evangelio y entonces al tener que salir huyendo, ellos se quedan muy preocupados por la salud espiritual de sus queridos hermanos de esa iglesia, que es una iglesia viva, que es una iglesia activa, que es una iglesia pujante en el Señor, pero pues si ellos fueron expulsados violentamente por causa del evangelio, pues obviamente se quedan preocupados cómo estará la condición de la iglesia. Entonces, Pablo envía a Timoteo a visitarles y cuando Timoteo regresa, le trae la información, le dice la iglesia sigue adelante, la iglesia están llenos de fe, llenos de amor unos por otros, pero también le informa de algunas situaciones que no están siendo muy bien entendidas por ellos y que están sucediendo por allí. Entonces, escribe la primera carta en donde, como vimos las meses anteriores, muchas semanas atrás, antes de Navidad, en esa primera carta, Pablo les habla acerca de cómo será ese momento en que el Señor venga por segunda vez. Ellos estaban preocupados, los creyentes en la iglesia, porque pensaban que si cuando Jesús viniera y se lleve a la iglesia, ¿qué pasaría con los que murieron antes de que el Señor venga? Y entonces en el capítulo 4 les dice, no se preocupen porque los que durmieron, ya recuerdan ustedes, ellos serán arrebatados y recibiremos al Señor. En esta segunda carta que les escribe poco tiempo después el apóstol, en realidad no podemos saber qué tanto tiempo pasó entre las dos cartas, pero en realidad pudieron pasar solamente semanas, si acaso un par de meses o algo así. Y ahora les va a dar más instrucciones porque dado que los hermanos tenían poco tiempo de haberse entregado a Jesucristo y a la vez tantas experiencias dolorosas de persecuciones y de aflicciones, pues están en riesgo de caer en desaliento, en depresión, y estas persecuciones y estas aflicciones podían hacer que se plantearan, y de hecho se planteaban muchas preguntas nuestros hermanos. Además, para colmo, Pablo recibe la información de que ellos están siendo confundidos también porque habían recibido una carta falsa. O sea, recibieron la primera carta que Pablo les escribe. Pasan algunas semanas y de alguna forma Pablo se entera
que ellos han estado confundiéndose porque recibieron una carta falsa, supuestamente proveniente también de Pablo, pero era una carta falsa, en la que se les decía, fíjense nada más, que Jesucristo ya había venido por su iglesia y que ellos se habían perdido el rapto y ya se encontraban pasando en medio de la gran tribulación. Esa carta eso les había mal informado. Perdón. Así que Pablo va ahora a enfocarse en el regreso de Jesucristo. Mientras que en la primera carta, Pablo habló sobre el regreso de Cristo por su iglesia. ¿Me están siguiendo? En la primera carta el enfoque de Pablo fue el regreso de Cristo por su iglesia para llevarla y que recibamos a Jesús en las nubes, en lo que se conoce como el arrebatamiento, algunos le dicen el rapto. En la primera carta le dedica un capítulo completo o más sobre eso. Pero en esta segunda carta, ahora lo que Pablo va a enfatizar es el regreso de Cristo a la tierra por segunda vez para juzgar a los impíos, a los malvados y establecer su reino sobre la tierra. Esto es a lo que Pedro le llama la revelación. Ahí en primera de Pedro 4:13, Pablo, estoy con los nombres aquí medio trabado. En primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 13, Pedro se refiere al establecimiento del reino de Jesucristo cuando venga por segunda vez como la revelación. Dice, la revelación de Jesucristo se refiere a eso. Entonces, nuevamente, primera carta, Pablo habla y nos instruye a nosotros acerca de la segunda venida de Jesucristo, pero a recoger en lo que se conoce como el arrebatamiento. En esta segunda carta nos va a instruir el Señor a través de la pluma de Pablo, pero inspirado, recuerden ustedes, yo digo Pablo, pero es la palabra de Dios. Inspira a Pablo para que nos instruya acerca de la segunda venida de Jesucristo para juzgar a los incrédulos y a los impíos y establecer Jesucristo su reino sobre la tierra. En el arrebatamiento, primera carta, en el arrebatamiento, de hecho, en realidad Jesús no viene a la iglesia, a la tierra. Jesús se queda en la atmósfera, por así decirlo. Recuerden ustedes que lo que dice es que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos iremos al encuentro en las nubes, en el aire, dice textualmente, con el Señor. Y el Señor nos lleva con él. Nosotros vamos a recibir ese encuentro en las nubes. En la revelación, es decir, ya en su venida, Cristo regresa a la tierra. Esa es la diferencia. En una nos arrebata y nos lleva con él. En la revelación, esta segunda carta, Cristo regresa a la tierra para establecer su reino. Ahora, aquí es donde a veces estamos un poquito complicados, porque habrá una tribulación cual nunca ha habido y nunca habrá sobre la tierra, dijo Jesús. Recuerden ustedes que el Señor Jesús dijo que previo a su venida, anticipando su segunda venida, habría una gran tribulación. Algunos creyentes piensan que esa gran tribulación los cristianos no la vamos a ver porque Jesucristo nos va a levantar primero y estaremos para siempre con él y aquí se va a desatar la gran tribulación terrible. Otros piensan que no, que en realidad la gran tribulación la vamos a vivir, experimentar y vamos a sufrir terriblemente y después Jesucristo vendrá a establecer su reino. Algunos otros piensan que puede ser en un periodo intervalo,
una parte de la tribulación, luego viene el arrebatamiento y después Jesucristo, se desata la gran tribulación, Jesús juzga a la humanidad y establece su reino. Personalmente me inclino más a creer de esa manera, que habrá un periodo de tribulación que irá siendo en aumento, increciendo. Ese tiempo de tribulación será cada vez más duro y a la mitad de los 7 años, de esa tribulación que Apocalipsis señala como de 7 años, a los 3 años y medio seremos arrebatados y después se desatará la gran tribulación. Como en otras cosas, que la Biblia no lo dice específica y totalmente, o sea, no hay duda, por ejemplo, cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo es el único camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Ahí no tengo ninguna duda y nadie la tiene por qué tener. No hay ninguna duda cuando dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no tenemos mayor complicación para comprenderlo porque gracias a Dios que nos lo ha revelado. No tenemos problema para comprender, por ejemplo, cuando nos dice que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros y en la cruz nuestros pecados fueron perdonados. Hay cosas clarísimas en el Evangelio, pero hay otras en donde yo estoy seguro que Dios lo hizo de manera intencional, no dejó totalmente claro y por eso algunos son premilenialistas, postmilenialistas, amilenialistas, otros son pretribulacionistas, posttribulacionistas o midtribulacionistas, porque hay pasajes suficientes como para no comprender totalmente qué va a suceder. Un hecho sí va a suceder. Jesucristo viene por segunda vez. Otro hecho sí va a suceder. Habrá una gran tribulación sobre la tierra. Jesús dijo, cual nunca ha habido ni volverá a haber. Otros hechos sí suceden. Nos dijo el Señor, cuando vean ustedes de guerras, de pestes, de muchas cosas, de terremotos, entonces está cerca el final. Y yo estoy convencido que tenemos el privilegio de ser una generación después de 2000 años que estamos muy cerca de la segunda venida de Jesucristo. No sé si me tocará verlo y a ustedes también, no lo sé, pero sí sé que el Señor ya está muy cerca. ¿Por qué? Porque lo dijo así, dijo cuando ustedes vean de guerras y constantemente estamos sabiendo de guerras y en este momento está la disputa entre Rusia y Estados Unidos por Croacia y tenemos dictaduras terribles en Latinoamérica y tenemos muchos problemas, luego problemas económicos. ¿Qué más lista hago? Terremotos, ayer o antier me parece, antier, la noticia de antier fue la erupción de un volcán submarino en el Pacífico Sur y poderosísima esa explosión. Dicen que esa erupción, en las noticias escuché que más fuerte que ha habido en los últimos 100 años de un volcán submarino. Y esto trae también como consecuencia terremoto y trae la alerta de tsunami. Entonces, estamos en un tiempo en donde las señales de la venida de Jesús se están cumpliendo, cada vez más. Claro, yo sé que muchos dirán, bueno, es que siempre ha habido ese tipo de cosas. Sí, pero ahora podemos enterarnos más. Y ahora en este mundo global, lo sabemos y creo que eso es parte de la enseñanza de Jesús cuando dijo que ustedes sabrán, y también hablaba de que la ciencia se desarrollará de tal manera, yo digo de tal manera que el ser humano se ha vuelto soberbio y piensa que no necesita de Dios. Entonces, todo eso es una realidad que no tenemos necesidad de discutir. ¿Cuándo vendrá Jesús a recoger a la iglesia y seremos arrebatados?
No lo sé claramente. Como les digo, algunos piensan que antes de la tribulación, yo no lo creo, yo lo dudo mucho porque Jesús dijo a su iglesia, a sus discípulos, a los creyentes, les dijo, vendrán tiempos bien difíciles. ¿Cuándo vendrá el Señor por nosotros? Probablemente a mitad de la tribulación, o tal vez pasemos por toda la gran tribulación. Pero ¿saben una cosa? Dejen de angustiarse, de afligirse o de especular, porque si está en el plan de Dios que pasemos que la iglesia pase por toda la gran tribulación, Él no nos va a abandonar y nos va a tomar de su mano y nos va a dar la fortaleza. Cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo vamos a ver que todo el mundo sufre menos nosotros. No, nos va a sostener para que nuestra fe no caiga y para que podamos perseverar hasta el fin. Entonces, en esta segunda carta, el apóstol se enfoca en tranquilizar a la iglesia por esos errores doctrinales que estaban circulando, no doctrinales, más bien de enseñanza falsa, con aquella supuesta carta, o probablemente no solo la carta, sino pues discursos y pensamientos que estaban circulando. Entonces los quiere tranquilizar, diciéndoles, tranquilos hermanos, Jesucristo no ha venido todavía por segunda vez y no se quedaron. También quiere consolarlos diciéndoles que sus perseguidores van a ser juzgados por Dios. Y este consuelo es anticipado para nosotros, porque nos vienen tiempos cada vez más difíciles como iglesia cristiana en el mundo. Cada vez nos vienen tiempos más difíciles. El ser cristiano está demandando ya ahora ser muy firmes. Y un poquito más adelante les diré por qué. Y también, en tercer lugar, les está instruyendo cómo lidiar con los cristianos que no están centrados en la meta final, sino aquellos que ya están así como, pues si ya Jesucristo viene, ya para qué me esfuerzo. ¿Hasta aquí vamos bien? A los que están aquí presentes les puedo preguntar, ¿me están siguiendo? A ustedes que están en Facebook Live también me van siguiendo. Pueden poner ahí algún comentario y me pasarán los comentarios Luis y Verónica. Voy a ahora brevemente, los que están tomando notas y ahí en casa también, espero que estés con tu cuaderno y tu pluma listos desde hace rato. Un bosquejo muy sencillo de esta carta. Son 3 capítulos. Y de una manera muy sencilla, les comento que en el primer capítulo, Pablo habla de la persecución de la iglesia y el juicio a los perseguidores de la iglesia. O sea, en el primer capítulo nos habla la persecución de la iglesia y que Jesucristo va a juzgar a los perseguidores de la iglesia. Entonces es un elogio y a la vez un consuelo para la iglesia perseguida. Capítulo 1. Capítulo 2, Pablo explica las etapas de la segunda venida de Jesucristo, corrigiendo la enseñanza errónea. Y en el capítulo 3, Pablo exhorta a la iglesia a que sí esperemos a Jesucristo, pero en una espera productiva, no ociosa. Porque vuelvo a decir, y en aquel tiempo sucedió en la iglesia de Tesalónica con algunos de los hermanos, y puede suceder con muchos otros confundidos, diciendo, bueno, Jesucristo ya está a punto de venir, así que ya no es necesario hacer nada más que esperar. De hecho, ha habido en nuestra historia moderna reciente tristes y lamentables ejemplos de gente que se ha dejado seducir por algún líder religioso completamente equivocado, como por ejemplo Jim Jones en el año 1980, que llevó a la gente diciendo ya vamos a esperar el regreso de Jesucristo, y para apresurar el regreso de Jesucristo y como nos vamos con él, se fueron ahí a un paraje, a una isla, todos juntos, miles de personas, y muchos de ellos, o mejor dicho, fue un suicidio masivo muy lamentable.
Después tenemos a David Koresh, por ejemplo, en el año 92, 94, por ahí así, que también, no me acuerdo si esto fue en Nuevo México, en California, pero también se atrincheraron en las hectáreas que tenían para su iglesia y diciendo que Jesucristo ya viene, entonces la gente ya estaba nada más dedicada a la espera de la venida de Jesucristo, y aquello terminó en una tragedia también. Entonces, esto ya está aquí en la Biblia, una información clara y una advertencia para exhortar a la iglesia que sí esperemos a Jesucristo, pero en una espera provechosa, productiva y no ociosa. Luis, Overo, cualquiera de ustedes, el primero que quiera llegar aquí, venga, porque quiero que leamos el capítulo 1 de principio a fin. Por favor, Luis, vamos a leer, entremos de lleno al capítulo 1, a leer el capítulo 1 de esta carta, en lo que es el elogio a la iglesia perseguida. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con la tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Amén, la palabra del Señor, clara y verdadera, amén. Aquí entonces tenemos en este primer capítulo ese elogio a la iglesia perseguida y a la vez una palabra profunda de consuelo. ¿Cuáles son los temas en este capítulo? Bueno, es la persecución y los sufrimientos de los creyentes en ese momento, los sufrimientos que están padeciendo los creyentes. Ahora, no quisiera que solo pensemos en términos históricos, porque uno podría decir, bueno, es interesante, vamos a ver la persecución y los sufrimientos que tenían los creyentes en aquel entonces. Pero esta carta nos prepara a nosotros también, porque antes, y no hace muchos años, quizás 5 años, 4 años, 3, yo podía decir como parte de mi mensaje, vienen tiempos de persecución, vienen tiempos de sufrimiento. No, ya no. Ahora estos tiempos ya llegaron. Ya son tiempos de persecución. Persecución, por ejemplo, con respecto, y a ver si no después me bajan este video, porque uno no puede ya mencionar algo en contra de la ideología de género, porque la ideología de género se ha impuesto como una dictadura
intelectual o una dictadura, no intelectual, pero una dictadura ideológica es la palabra que buscaba, se ha impuesto de tal manera que cualquiera que hable en contra de esa ideología no solo es señalado, sino es perseguido. Y ya no nada más estamos hablando de cristianos, sino de, por ejemplo, aunque yo no recomiendo ni sugiero a los jóvenes la lectura de todos estos libros de Harry Potter, pero su autora, cuyo nombre siempre me cuesta mucho trabajo mencionar, porque no lo sé pronunciar, pero todos sabemos que su autora es muy famosa. Bueno, esta mujer se atrevió a decir que solamente las mujeres pueden menstruar, por aquello de que ahora ya son las personas, fíjense nada más a qué absurdos hemos llegado. Ya no se debe de decir las mujeres menstruan, sino las personas menstruan. O ya no se puede decir las mujeres embarazadas, sino las personas embarazadas, porque como puede haber transgéneros, entonces una mujer que se cambia a hombre, pero se embaraza, entonces ahora se debe de decir que es un hombre embarazado. Bueno, ante toda esa confusión y toda esa barbaridad, la autora, si alguien me ayuda de pronunciar el nombre de la autora, pero bueno, de Harry Potter, que todo mundo conoce, ella dijo, no es cierto, nada más las mujeres menstruan. Así que no podemos hablar de personas que menstruan, sino mujeres. ¿Saben qué? Comenzaron a sacar de muchas de las librerías sus libros. Tenía invitaciones a conferencias en algunos lugares y se las cancelaron. La editorial le mandó un oficio recomendándole, o mejor dicho, reconviniéndola para que no dijera esas absurdas barbaridades. Y la lista sería larga, pero hay muchos maestros y maestras, aquí sí lo digo en ese sentido, no porque yo quiera estar con ese lenguaje, pero hay muchos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Canadá, en España, que por el hecho de decir que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, los han corrido de sus empleos e incluso han sido demandados en sus empleos. Un hombre muy conocido para mí, les recomiendo si siguen sus enseñanzas, es un cristiano y a la vez es un politólogo actual español, se llama César Vidal. Él tuvo que salir exiliado, autoexiliarse de España porque sufrió un atentado en su casa porque él habla acerca de que la ideología de género es una imposición, pero no es una realidad. Y entonces ahora él está exiliado en los Estados Unidos. Así que la persecución ya comenzó. No pensemos que vendrá. Como les digo, quién sabe si este video pueda durar mucho tiempo, porque al decir esto está fuerte en estos términos, ¿verdad? No falta mucho tiempo. Las leyes están galopantemente imponiendo como derecho humano la ideología de género. Y entonces corremos el riesgo de que, yo no sé si en este mismo año 2022 o en el siguiente, el día que yo predique acerca de los primeros capítulos, el primer capítulo de Romanos simplemente, entonces pueda ser que me sancionen porque no me debería yo atrever a hablar de que para Dios la ideología de género es una abominación. Y si el día de mañana, en este año o el próximo, se terminan de concretar ese tipo de leyes y viene una pareja de hombres y me pide que los case y yo no lo acepto, me podrían hasta meter a la cárcel o poner una multa que no podría pagar ni el resto de mi vida. La persecución ya está. Entonces, tenemos que estar claros y conscientes de que el capítulo 1 es un consuelo a los creyentes respecto a la persecución y los sufrimientos, pero es un consuelo también para nosotros. O sea, no estoy hablando de historia,
Estoy hablando de presente. También habla del juicio que espera a los no creyentes, este capítulo 1, y que los fieles darán gloria y alabanza a Cristo cuando Él venga. Capítulo entonces que ya leímos, versículo 1 y 2, Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo no tiene que hacer otra cosa, estamos en el saludo, y no tiene que hacer mayor cosa para introducir el saludo, porque él y sus colaboradores ya son conocidos por la iglesia. Silvano, o en otras versiones dice Silas, que es el abreviativo de la palabra, del nombre, es decir, el mismo nombre. Pablo, Silvano y Timoteo, en Dios nuestro Padre. Aquí la expresión destaca una relación muy íntima y personal de los creyentes con el Señor. Los creyentes tenemos una relación muy íntima y personal. Ahora, nosotros lo leemos como normal, muy de corridito, pero si nos damos un poquito en el contexto, en aquella época teníamos por un lado, y todavía hoy existe el judaísmo ortodoxo, muy respetable, pero un judío ortodoxo tiene tal reverencia por Dios que no se atreve a pronunciar su nombre. Incluso si ustedes leen algún documento de judíos ortodoxos, van a encontrar que dice D-OS, para no escribir completo el nombre de Dios, porque ellos creen no ser dignos de pronunciar el nombre de Dios. Y los judíos del tiempo de Pablo y de la iglesia a los tesalonicenses no podían atreverse a mencionar el nombre de Dios, mucho menos hablar de una relación personal. De hecho, por eso a Jesucristo lo acusan diciendo: ¿cómo se atreve a decir que es hijo de Dios? Blasfema. De manera que creían en Dios los judíos, pero sí, por supuesto que creían en Dios, creían en la Torá, creían en el Antiguo Testamento, pero se creían tan indignos de poderse acercar a Él que no podían tener una relación personal con Él. Por otro lado, tenemos a los gentiles, los griegos, con todo su catálogo de dioses del Olimpo, dioses y semidioses, pero dioses y semidioses que aún entre ellos tienen ciertas pugnas y conflictos, y lo que mejor se puede hacer es tratar de mantenerlos calmados, pero nunca una relación personal con Dios. De manera que cuando aquí encontramos, les digo, para nosotros es de lo más normal, pero en el contexto, el que alguien como Pablo dijera Dios nuestro Padre, es una revelación maravillosa. Y es una revelación que nosotros también debemos rescatar, porque Dios es nuestro Padre, nos habla de una relación íntima. Tenemos una relación personal con el Señor. Y de paso, también destaca la divinidad de Jesucristo, porque dice Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Repito, para nosotros esto ya es muy normal porque lo conocemos y lo leemos, pero regresemos un poquito a los zapatos de los tesalonicenses en el siglo I y podemos ver que esto era una revelación bien tremenda. Hoy día todavía hay muchos que siguen pensando si Jesucristo será o no será divino. Jesucristo es Dios. Gracia y paz es parte de ese saludo. Gracia y paz a ustedes. La gracia y la paz son dos experiencias fundamentales en la vida del cristiano. O sea, como cristianos, hermanos amados, el cristiano por antonomasia tiene gracia y paz. Y viene en ese orden. La gracia es primero, porque primero recibimos el favor de Dios para salvarnos. Somos salvos por la gracia de Dios. Cuando éramos pecadores, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos ciegos espiritualmente y no teníamos esperanza, como lo dice Efesios capítulo 2, estábamos sin esperanza en el mundo y estábamos perdidos. Y por su gracia, Jesucristo nos salvó. Por eso empieza el saludo con la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego viene la paz. Porque una vez
siendo salvos, una vez recibiendo la salvación por gracia de parte de Jesucristo, viene la paz. Viene la paz con Dios, porque hemos sido reconciliados con nuestro Creador, con nuestro Dios, y eso nos da paz. Y también viene la paz interior, porque al recibir el perdón de nuestros pecados y recibir la capacidad divina de parte de Dios, perdónenme la redundancia, al recibir esa capacidad de perdonar, entonces hay una paz interior. Cuando yo sé que el Señor me ha perdonado, ya no me tortura mi pasado. Viene la paz interior, porque cuando yo sé que el Señor me ha sanado mis heridas del alma, hay una paz interior. Y la paz interior es la mejor de las almohadas, ¿no creen? Es el mejor de los relajantes, la paz de Dios, la paz interior. Es una paz que no viene de un giro de suerte, de repente me saqué la lotería y ahora sí ya tengo paz, ¿no? No viene de un giro de suerte, no viene de una terapia psicológica, aunque respeto mucho a los psicólogos, tienen una labor muy importante, pero no viene la paz de una terapia, nada más, ni por el mejor libro de autoayuda que nos podamos encontrar y chutarnos. Es que la paz es una paz sobrenatural. Es la paz de sabernos perdonados y reconciliados con Dios y con nuestros prójimos. Del versículo 3 al 5 nos encontramos las expresiones de un pastor orgulloso de sus discípulos, orgulloso de esos creyentes. Dice, debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Fíjense que es interesante que no dice solamente, no solo declara, doy gracias a Dios por ustedes o damos gracias a Dios por ustedes, sino dice, debemos. Es una obligación, es decir, estamos obligados, no por fuerza, sino no podemos menos que dar gracias a Dios por ustedes, puesto que a pesar de sus duras circunstancias, dice aquí el del 3 al 5, demos gracias a Dios a ustedes como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes para con los demás. Y al final del versículo 4 dice, en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces dice, pues no nos queda de otra que dar gracias. Es una expresión en el sentido figurado, no es que nadie los esté obligando, pero debemos dar gracias. No puedo hacer otra cosa que dar gracias por ustedes, porque a pesar de sus duras circunstancias y aflicciones, su fe va creciendo. Hermanos amados, es muy triste que muchos cristianos empiezan bien, que muchos cristianos al inicio, cuando conocen el evangelio, cuando empiezan a descubrir las hermosas verdades de la palabra de Dios, empiezan muy bien, no faltan, apoyan en lo que se necesita con sus dones en la iglesia, sus talentos los ponen al servicio de Dios y de la iglesia y de su prójimo. Diezman con entusiasmo, apartan su diezmo cada semana y lo depositan en el alfolí o lo depositan en una cuenta. No fallan en eso, se preocupan unos por otros y mientras, están interesados unos por otros, oran por otros, empiezan muy bien mientras la vida les sonríe y mientras sus oraciones son contestadas como ellos esperan. Por eso digo que es muy triste. Porque cuando las cosas no van bien, cuando pasan por algunas pruebas, entonces esos cristianos que les menciono, cuando pasan por pruebas, cuando Dios no responde en tiempo y forma como ellos esperan, entonces se deprimen, entonces se alejan, entonces se enojan con Dios.
y con la iglesia y se enfrían. ¿Sí lo sabían ustedes? ¿O es noticia para ustedes? Desgraciadamente algunos cristianos, mientras todo va bien, súper bien, pero cuando las cosas no van bien, se enfrían, se alejan, se apartan, se enfrían. Después son los más difíciles de rescatar, ¿saben? Eso se los puedo decir por experiencia. Un cristiano que se enfría es de lo más difícil de rescatar. Es mucho más fácil restaurar a un herido que calentar un témpano. Los hermanos de Tesalónica, como todos los de esa época, vaya que la estaban pasando mal. Todos los cristianos de esa época la estaban pasando mal. Con muchas tribulaciones, versículo 4 al final, y persecuciones. Y sin embargo, en lugar de renegar, en lugar de enfriarse, en lugar de alejarse, en lugar de decepcionarse y deprimirse, dice aquí que su fe estaba floreciendo y el amor de unos a otros iba en aumento. Eso es lo que tiene que pasar. Si estamos con nuestra fe firme en los tiempos de bonanza, si nos amamos unos a otros en los buenos tiempos, en los tiempos difíciles, entonces nuestra fe debe crecer aún más, florecer todavía más y el amor de unos a otros ir en aumento. Esa es una característica de una iglesia sana y fuerte, no el número de personas. Una característica de una iglesia sana y fuerte no es el número de personas, sino el amor que se manifiesta en los miembros de ella unos a otros y el amor a Dios y la necesidad que se tiene de servir al prójimo, de extender el evangelio, de ayudar al necesitado. ¿Quiénes quieren seguir el ejemplo de los hermanos de Tesalónica? Yo les pregunto, ¿quieren seguir ese ejemplo? Ustedes en casa que me están oyendo, ¿quieren seguir el ejemplo de los hermanos de Tesalónica? Sigamos ese ejemplo. Pablo, Timoteo y Silas están tan orgullosos de esta iglesia que miren lo que dice el versículo 4, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Están tan orgullosos de esta iglesia que los presumían con las demás iglesias que ellos conocían y que habían fundado. Los ponían como ejemplo de paciencia y fe. Qué bonito, ¿no? Qué tremendo que el Señor pudiera permitir o permita, o pidamos a Dios que permita, que Manantial de Gracia también pueda ser una iglesia que pueda modelar en medio de las situaciones por difíciles que vengan, que pueda ser modelo. Ahora, habla aquí que son modelo de paciencia, dice aquí, y fe. Ahora, la paciencia de la que habla no se trata de la que todos necesitamos en la vida cotidiana. ¿Cuántos saben que todos necesitamos paciencia en la vida cotidiana? Necesitamos paciencia cuando entramos al metro atiborrado. No necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia cuando salimos a trabajar, a nuestras actividades cotidianas y tenemos que soportar los claxonazos, el tráfico. Yo no entiendo a la gente, cree que porque hay una fila larga, entre más duro toquen el claxon, todos van a obedecer, ¿no? Está la fila 30 carros y el de hasta atrás, los últimos 5 de atrás, se ponen a tocar el claxon. Ya me imagino los de hasta adelante. Ya tocó el claxon el del coche verde, vámonos, porque ya tocó el claxon. Es absurdo, pero bueno, necesitamos paciencia para entrar al metro atiborrado, para escuchar los claxonazos, para caminar por las banquetas obstruidas entre hoyos, y yo no logro entender por qué ponen esos enormes anuncios que abarcan toda la banqueta y el peatón se tiene que bajar para poder pasar. Paciencia se necesita. Paciencia se necesita cuando vamos a pedir una consulta al ISSSTE o al Seguro Social. Si no vas armado de paciencia, ni vayas.
Los padres de niños pequeños también necesitan paciencia cuando los berrinches y los llantos, ¿no es cierto? Digo, sí, se les ama, pero a veces necesitas paciencia. No, pero esa paciencia no es la paciencia gracias, no es esa paciencia a la que nos estamos refiriendo. Aquí la paciencia a la que se refiere es, fíjense muy bien, a la capacidad de resistir las tribulaciones y las persecuciones por amor a Jesús. Esa es la paciencia que se está refiriendo. La otra es la paciencia cotidiana, pero Pablo dice aquí, los ponemos como ejemplo en las demás iglesias, por la paciencia y la fe en sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esa es la paciencia, la capacidad de resistir las tribulaciones y las persecuciones por causa de Jesucristo. Como dije hace rato, hoy tenemos otro tipo de persecuciones, otro tipo de tribulaciones que tienen que ver mucho más con una ética integral de vida. Por ejemplo, entre los ejemplos que dije hace rato, hace un par de meses apenas, la Suprema Corte de la Nación emitió una sentencia en donde dice que la prohibición del aborto es anticonstitucional, que ningún estado en su constitución puede prohibir el aborto, pero además dice que se me fue ahorita la palabra, la objeción de conciencia de los médicos es limitada por el Estado. Es decir, que si un médico cristiano se opone a practicar un aborto, puede ser sancionado, suspendido o hasta demandado. Estamos viviendo tiempos de tribulación. Hay médicos en Colombia ahora mismo, en Argentina, en España, y en México ya no tarda en terminar de afirmarse todo ese tipo de leyes terribles, en donde si un médico por su ética se niega a hormonar a un jovencito, a un niño de 7, 8, 9 años que diga, yo no soy niño, yo quiero ser niña, entonces le tienen que empezar a suministrar hormonas para inhibir la testosterona en el caso de ser hombre. Y entonces, si un médico se opone por objeción de conciencia, lo pueden demandar. Persecuciones ya están. Tenemos otro tipo de persecuciones. Ya hoy no están crucificando e incendiando a los cristianos, al menos no en una gran parte del mundo, como lo hizo Nerón. Pero hay otro tipo de persecuciones. Y mientras más cerca está el regreso del Señor, el mundo será cada vez más hostil a los hijos de Dios. Más cada vez. Hasta llegar al culmen o al clímax cuando se manifieste el anticristo. Porque cuando se manifieste el anticristo, los hijos de Dios seremos perseguidos. Esa es la clase de paciencia de la que habla aquí el versículo 4 y que es imposible tener sin la fortaleza que la fe en Jesucristo nos provee al corazón y al alma. La fe de saber que llegaremos a estar en la plenitud de Dios por la eternidad, porque Él mismo nos ha hecho dignos de su reino celestial. El versículo 6 en adelante veremos la retribución de los incrédulos y de los malvados. Pero eso será la próxima semana, el próximo domingo. Aquí en el chat alguien escribe, pero pastor, si Él es mi Padre, lo cual habla de cercanía
¿el enojo no es parte de la relación misma? No entiendo muy bien tu pregunta, hermano, pero el enojo no es parte de la relación misma. Ya entiendo el mensaje. Bueno, voy a responder esta pregunta que alguien por el medio del chat hizo. Gracias por hacerlo. Mira, una cosa es el enojo momentáneo que uno natural y humanamente puede sentir, y otra cosa es el enojo cargado de orgullo que llega al punto de decir: Dios, me fallaste, ya no quiero nada contigo. Ese es un enojo cargado de orgullo. Creo que todos también, entiendo el contexto de lo que dice Eduardo, creo que todos en algún momento dado podríamos sentir frustración, tristeza o incluso algo parecido al enojo cuando Dios nos responde algo en la manera como lo queremos, pero eso es solamente momentáneo, como un hijo que momentáneamente hace berrinche, pero después puede venir al Señor y decirle: Señor, perdóname por mi enojo, pero finalmente te amo y yo sé y confío que tú sabes lo que estás haciendo y por qué lo haces. Pero hay quienes, y es a los que yo me refería hace rato, hay quienes caen en ese enojo cargado de orgullo de: Dios, me fallaste, ya no quiero nada contigo, por años, y algunos nunca vuelven al Señor. Bien, hasta aquí por hoy. Oremos que el Señor nos dé ese tipo de paciencia que vamos necesitando ya día con día para ser fieles a Él. Oremos que el Señor permita que podamos ser cristianos como los hermanos de Tesalónica, que el propio apóstol Pablo, Silas y Timoteo se sentían orgullosos, tanto que le decían a las demás iglesias: miren, los hermanos allá en Tesalónica, a pesar de lo mucho que soportan y a lo mucho que sufren, aún así su fe va creciendo y el amor unos a otros y para con todos va cada vez en aumento. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Que sea nuestra oración que cada uno de nosotros, en medio de las circunstancias buenas o difíciles, pero siempre nuestra fe vaya creciendo más y más. Y nuestro amor unos a otros y a los prójimos nunca falle. Padre, en tus manos, Señor, nos ponemos, pidiéndote, Señor, que nos fortalezcas. Reconocemos, Señor, nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Reconocemos, amado Señor, cuán lejos estamos todavía de llegar a la estatura del varón perfecto a la que tú nos has llamado. Pero gracias, Espíritu Santo precioso, porque estás en nosotros y nos guías y nos redarguyes. Y te pedimos, Señor, que cada vez que nos alejemos de la senda, tú nos inquietes tanto que no podamos estar a gusto, sino hasta que volvamos a ella. Gracias, Señor, porque nos amas. Ayuda a que nuestra fe crezca cada día. Perdónanos cuando hemos flaqueado, Señor, o cuando hemos sido indiferentes unos con otros. Señor, queremos amarnos unos a otros como tú nos amas, para que el mundo crea que somos tus hijos, pero sobre todo, para que el mundo te glorifique. Salva este mundo que cada vez está en más oscuridad, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a preparar al Señor nuestros diezmos y ofrendas, hermanos, tanto aquí en el salón como ahí en casa, porque ofrendar es una forma también de adorar y honrar al Señor. Es una manera a través de la cual nosotros en obediencia
confiamos en el Señor y le decimos, Señor, todo es tuyo y de lo que tú nos das, aquí traemos el diezmo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor y sustentador. Y aún en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que ya son 2 años de pandemia, tú no has permitido que falte nada en nuestras mesas. Y si en algún caso ha sido así, Señor, te pedimos que tú proveas, que nada falte en las mesas de tus hijos, Señor. Estamos seguros, Señor, que tú eres siempre nuestro proveedor. Te ruego, Señor, que bendigas los trabajos de cada uno, que bendigas, Señor, las fuentes de donde proviene el sustento que nos das. Te pido que esta semana laboral que está a punto de comenzar mañana, a todos nos bendiga, Señor, y podamos trabajar como tú lo has dicho, sabiendo que lo hacemos más para ti que para nuestros empleadores o clientes o jefes. En el nombre de Jesús, bendice la ofrenda, recíbela, Señor, porque lo traemos a ti con gratitud y con amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.